El olor a ozono y tierra mojada de la tormenta de verano que acababa de azotar la Ciudad de México se colaba por la ventanilla de mi camioneta. Eran casi las 9 de la noche de un viernes. 3 meses. 94 días, para ser exacto, viviendo entre planos, juntas con ingenieros y el polvo perpetuo de una obra en Monterrey. El proyecto había sido un éxito rotundo, un complejo residencial de lujo que llevaba mi firma en cada detalle, pero el costo personal era este agotamiento que se sentía como un ancla en el fondo de mi alma. Mis párpados pesaban 1 tonelada cada uno, y mi espalda era un mapa de nudos de estrés. Solo un pensamiento me mantenía despierto, una imagen tan clara y reconfortante que casi podía saborearla, mi cama. Mi santuario. El colchón con memoria que se amoldaba a mi cuerpo, las sábanas de algodón egipcio que se sentían como una nube, el silencio bendito de mi propio espacio. Mientras tomaba la salida hacia mi colonia, la del Valle, una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. Subí el volumen del estéreo, una vieja canción de rock en español llenó la cabina y me permití sentir esa oleada de alivio que solo sientes cuando el viaje ha terminado. Ya estaba en casa. Pasé la panadería de la esquina, el parque donde a veces corría por las mañanas, el puesto de periódico cerrado. Todo estaba en su lugar, un bálsamo para mi mente exhausta. Giré en mi calle, la calle que había elegido con tanto cuidado hacía 3 años. Los árboles frondosos, las casas bien cuidadas, la tranquilidad que contrastaba con el caos de la ciudad. Avancé lentamente, saboreando los últimos metros. 50 metros. 20. 10. Y entonces, lo vi. Mi cerebro se negó a procesarlo. Fue como si mis ojos enviaran una señal que mi mente rechazó por ser un error de sistema, un archivo corrupto. Clavado en el centro de mi jardín, el césped que yo mismo había sembrado y cuidado con un esmero casi obsesivo, había un letrero. Rojo y blanco, con letras gruesas y agresivas que gritaban una sola palabra, vendido. Frené tan bruscamente que las llantas rechinaron sobre el asfalto mojado y el cinturón de seguridad se clavó en mi pecho. El mundo se detuvo. La música se convirtió en un ruido lejano e irritante. Mi corazón, que segundos antes latía con un ritmo cansado pero feliz, ahora martilleaba contra mis costillas con una violencia primitiva. ¿Un error? ¿Una broma de mal gusto de algún vecino? Tenía que ser eso. Quizás lo clavaron en el jardín equivocado. Apagué el motor y me bajé de la camioneta, dejando la puerta abierta. Mis piernas se sentían extrañas, como si no fueran mías. Caminé hacia el letrero, cada paso sobre el césped húmedo se sentía pesado, y real. Toqué el plástico frío del cartel. Era real. Estaba firmemente anclado a mi tierra. A la tierra que yo había pagado. Con un nudo helado formándose en mi estómago, corrí hacia la puerta principal. Metí la llave en la cerradura, pero algo no encajaba. La giré. Nada. Forcejeé con ella, el sonido metálico raspando en el silencio de la noche. No abría. Mi propia llave no abría mi propia puerta. Empecé a golpear, primero con el puño cerrado, luego con la palma abierta. Mamá. Sofía. Soy yo, Mateo. Abraham. La luz del porche se encendió, cegándome por un instante. La puerta se abrió, pero solo unos centímetros, detenida por la cadena de seguridad. A través de la rendija, vi el rostro de mi madre, Elena. No había sorpresa en sus ojos. Ni alegría. Solo una expresión de fastidio calculado, como si mi llegada fuera una interrupción inoportuna. Mateo, ¿qué haces aquí? Pensé que llegabas mañana, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. ¿Qué significa ese letrero, mamá? ¿Por qué no funciona mi llave? Mi voz sonaba ajena, temblorosa. Ella suspiró, un suspiro largo y teatral. Detrás de ella, pude ver a mi hermana Sofía en el sofá, mirando su celular, completamente ajena a la escena. La cadena fue retirada y la puerta se abrió por completo. Entré a mi casa, pero ya no se sentía como mi casa. El aire era diferente. Había un perfume floral que yo no usaba. Un par de zapatos de tacón que no eran de mi madre estaban tirados cerca de la entrada.
Tenemos que hablar, Mateo, dijo Elena, cruzándose de brazos. Claro que tenemos que hablar. ¿Qué demonios está pasando? Casi grité, mi mirada yendo del letrero en el jardín a su rostro impasible. Fue entonces cuando Sofía levantó la vista de su teléfono, una ceja arqueada con aburrimiento. ¿Nadie te avisó? Vendimos la casa. La miré, incrédulo. ¿Vendimos? ¿De qué hablas? Esta es mi casa. Mi madre dio un paso adelante, adoptando ese tono condescendiente que yo conocía tan bien, el que usaba cuando iba a decir algo que sabía que me destruiría, pero que ella consideraba por mi propio bien. Ay, Mateo. No seas tan dramático, dijo, casi con una sonrisa. Esa casa es un lujo que no mereces. Un chico de tu edad, solo, es demasiado. Con tu sueldo, puedes rentar algo pequeño, algo más acorde a ti. El mundo se inclinó bajo mis pies. Las palabras de mi madre no eran un cuchillo, eran ácido, disolviendo todo lo que yo creía seguro, todo por lo que había trabajado. Cada turno doble, cada noche sin dormir, cada fin de semana sacrificado, todo se desvaneció en esa frase, un lujo que no mereces. Sofía, sin levantarse del sofá, añadió la última palada de tierra sobre mi tumba. Además, yo necesitaba la lana para mi boutique. Deja de ser tan dramático y piensa en los demás por una vez. Y ahí estaba yo, de pie en medio de la sala de la casa que había construido con mis propias manos y mi sudor, siendo tratado como un extraño, como un niño egoísta. No era mi casa. Nunca lo fue. Solo fue un activo, una cuenta bancaria que ellos acababan de vaciar. Salí de la casa sin decir una palabra más. No podía. El aire dentro se había vuelto tóxico, irrespirable. Me subí a mi camioneta, cerré la puerta y me quedé ahí, en silencio, mirando la fachada iluminada de la que, hasta hace 20 minutos, había sido mi hogar. El motor estaba apagado. La calle estaba en silencio. Pero en mi cabeza, el ruido era ensordecedor. Era el estruendo de un edificio de 20 pisos derrumbándose en cámara lenta, el edificio de mi confianza, de mi amor por mi familia. Sentado en la oscuridad, los recuerdos comenzaron a proyectarse en el parabrisas como una película vieja y granulada. No eran recuerdos felices. Eran las piezas del rompecabezas, las banderas rojas que había ignorado durante años, los pequeños cortes que había permitido que se convirtieran en una herida mortal. Este no era el primer ladrillo que me quitaban. Simplemente era el último, el que hacía que todo se viniera abajo. Mi mente viajó 10 años atrás. Tenía 19 y trabajaba en el turno de noche de una tienda de conveniencia. El olor a café rancio y panecillos de microondas era mi perfume. Mis amigos estaban de fiesta, yendo a la universidad, viviendo la vida. Yo apilaba latas y trapeaba pisos pegajosos, ahorrando cada peso para comprar mi primer coche, un Tsuru destartalado que había visto en un lote de autos usados. Era mi símbolo de libertad, mi escape. Tenía el dinero guardado en una caja de zapatos debajo de mi cama. Estaba a solo 2,000 pesos de mi meta. Una mañana, al volver del trabajo, encontré a mi madre llorando en la cocina. La tarjeta de crédito de Sofía, que entonces tenía 15 años, estaba hasta el tope. Ropa, maquillaje, boletos para un concierto. Elena me abrazó, sus lágrimas mojando mi hombro. Es solo por un mes, Mateo. Te lo juro. En cuanto me paguen, te lo devuelvo todo. No puedo dejar que tu hermana tenga una mancha en su historial. Le di la caja de zapatos. El dinero nunca regresó. Una semana después, Sofía estrenaba un nuevo teléfono. El Tsuru se vendió a otra persona. Yo seguí tomando el camión. La imagen en el parabrisas cambió. Ahora estaba en el banco, a los 26 años. Vestía mi mejor traje, sudando bajo el cuello de la camisa. Frente a mí, el ejecutivo de crédito me miraba por encima de sus gafas. Joven Rojas, su solicitud es impresionante. Su historial de trabajo, sus ingresos, pero su edad es un factor. Necesitará un aval, un copropietario. Mi corazón se hundió. No tenía a nadie. Mi padre había muerto hacía años, y el resto de mi familia, bueno.
Fue Elena quien se ofreció. Yo firmo contigo, mi amor. Para eso está la familia. Recuerdo la llamada que le hice a mi tío Arturo, el hermano mayor de mi madre, un abogado con más colmillo que un cocodrilo. Se lo conté, emocionado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ten cuidado, Mateo, me dijo. Pídele que firme un documento ante notario donde reconozca que tú estás haciendo todos los pagos y que la casa es tuya en espíritu. No seas ingenuo. Me sentí ofendido. ¿Cómo puedes pensar así de mi propia madre, tío? Él suspiró. Porque la conozco. Y porque sé que el dinero envenena hasta el agua más pura. Hazme caso. No le hice caso. ¿Cómo iba a pedirle a mi madre, que me estaba haciendo el favor de su vida, que firmara un papel que implicaba que no confiaba en ella? En la notaría, mientras ella firmaba, me sonrió y me dijo, ¿ves, mi amor? Siempre cuidaré de ti. Hoy, esa frase se sentía como una burla cruel, una sentencia dictada con una sonrisa. La última escena era la más reciente, la más dolorosa por su sutileza. La cena de despedida en un restaurante 3 meses atrás, justo antes de irme a Monterrey. Yo estaba eufórico. Era el proyecto más grande de mi carrera. Les contaba los detalles, la escala del complejo, los desafíos de diseño. Mi madre asentía con la cabeza, pero sus ojos estaban perdidos, mirando por la ventana. Sofía ni siquiera fingía. Estaba enviando mensajes de voz por WhatsApp, riendo en voz baja. En un momento, hice una pausa, esperando alguna pregunta, alguna palabra de aliento. Elena simplemente se giró hacia Sofía y le dijo, «Oye, mija, ¿ya decidiste qué te vas a poner para la boda de tu amiga?» En ese instante, me sentí completamente invisible. Mi mayor logro profesional era menos importante que el vestido de una fiesta. Pagué la cuenta, como siempre. Les di un abrazo. Cuídense mucho. Las quiero. Nosotros también a ti, mi amor. Que te vaya bien, respondió mi madre, ya buscando sus llaves en el bolso. Cada uno de esos recuerdos era una grieta en los cimientos. El dinero del coche, la firma de la casa, la cena de la indiferencia. Yo había pasado años tapando esas grietas con excusas, con la esperanza de que el amor familiar fuera un cemento lo suficientemente fuerte. Está estresada. Sofía es joven, ya madurará. Yo soy el hombre de la casa, es mi deber. Mentiras. Dulces mentiras que me contaba a mí mismo para no enfrentar la horrible verdad. Para ellas, yo no era un hijo o un hermano. Era una inversión. Un plan de pensiones. Y hoy, habían decidido cobrarlo. El frío de la noche finalmente me sacó de mi trance. Mis manos estaban entumecidas sobre el volante. Miré una última vez la casa. Las luces del interior se veían cálidas, acogedoras. Una familia estaba ahí dentro. Simplemente, ya no era la mía. Encendí el motor. La canción de rock había terminado hacía mucho. Solo quedaba el siseo de la estática. Conduje sin rumbo, las luces de la ciudad desenfocándose a través de las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan pura y fría que quemaba. Conducir sin rumbo por la Ciudad de México a medianoche es una forma extraña de meditación. El monstruo de asfalto duerme, y sus calles vacías se convierten en un laberinto para tus pensamientos. No sé cuánto tiempo estuve así, dando vueltas, viendo pasar los mismos edificios una y otra vez. Finalmente, el agotamiento, tanto físico como emocional, me venció. Me detuve frente a un hotel de aspecto decente y pagué por una habitación con el único dinero que tenía a la mano, mi tarjeta de crédito. La habitación era impersonal, estéril. Olía a limpiador de pino y a soledad. Dejé mi maletín en el suelo y me senté en el borde de la cama. El colchón era duro, las sábanas ásperas. Me reí, una risa seca, sin humor. Hacía unas horas, soñaba con mi cama perfecta. Ahora, estaba en este limbo anónimo. Saqué mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente los nuevos dueños o la inmobiliaria. Y un mensaje de mi madre,
Sé que estás enojado, pero tienes que entender. Hablemos mañana con más calma. Con más calma. Como si esto fuera una discusión sobre quién dejó los platos sucios. Borré el mensaje sin responder. Mi pulgar se detuvo sobre el contacto de mi tío Arturo. Dudé. Llamarlo era admitir que él tenía razón. Era admitir mi estupidez, mi ceguera voluntaria. Era cruzar un punto de no retorno. Significaba la guerra. Tragué saliva, el orgullo arañando mi garganta. Pero el rostro de mi madre, su frialdad y la sonrisa burlona de mi hermana aparecieron en mi mente. El orgullo se disolvió, reemplazado por una resolución de acero. Marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Pensé que no contestaría, era casi la 1 de la mañana. Bueno, su voz sonó ronca, claramente dormido. Tío Arturo, soy Mateo. Hubo un silencio al otro lado. Pude imaginarlo sentándose en la cama, encendiendo la lámpara de noche. Mateo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mi voz se quebró al intentar hablar. Tuve que carraspear para poder formar las palabras. Tenías razón, tío. Sobre todo. Tenías razón. Otro silencio, pero esta vez no era de sueño. Era un silencio pesado, lleno de comprensión. Lo hicieron, ¿verdad? Vendieron la casa. Sí, la palabra salió como un suspiro sin aire. Llegué hoy. Hay un letrero de vendido en mi jardín. Mi llave no funciona. Ellas estaban adentro, como si nada. Hijos de, se detuvo a media maldición. Maldita sea, Mateo. Lo siento mucho, sobrino. ¿Dónde estás ahora? En un hotel. No sé ni cuál. Está bien, escúchame con atención, su tono cambió. Se acabó el tío somnoliento, ahora era el abogado. No les respondas. No les llames. No les escribas. Ni una sola palabra. ¿Entendido? Cualquier cosa que digas, pueden usarla para manipularte, para hacerte sentir culpable. A partir de este momento, tu silencio es tu mejor arma. Mañana, a las 9 en punto de la mañana, te quiero en mi oficina. Trae todos los papeles que tengas de la casa, estados de cuenta, lo que sea. Vamos a ver qué tan profundo es este pozo. No sé si tengo fuerzas para esto, tío. Claro que las tienes, su voz fue firme, inquebrantable. Te quitaron tu casa, Mateo. Pero no dejes que te quiten la dignidad. Descansa lo que puedas. Mañana, empezamos a contraatacar. Colgué el teléfono. Por primera vez en horas, el caos en mi cabeza comenzó a ordenarse. El dolor seguía ahí, un animal agazapado en mi pecho, pero ahora no estaba solo. Tenía un aliado. Tenía un plan. Me quité la ropa y me metí en la ducha. Dejé que el agua caliente cayera sobre mi cabeza, arrastrando el sudor del viaje y, con suerte, un poco de la ingenuidad que me había costado mi hogar. Mientras el vapor llenaba el pequeño baño, una imagen vino a mi mente, el rostro de mi madre, pálido y descompuesto. El rostro de mi hermana, su arrogancia hecha añicos. No sabía cómo, pero sabía que vería esas expresiones. Era solo cuestión de tiempo. La oficina de mi tío Arturo era como él, sólida, un poco anticuada, pero impecablemente ordenada. Olía a libros viejos, a café fuerte y a esa extraña mezcla de papel y justicia. Llegué a las 9 en punto, con ojeras que parecían moretones y una carpeta bajo el brazo con los pocos documentos que había logrado rescatar de la guantera de mi camioneta. Arturo me recibió con un abrazo fuerte, de esos que te reacomodan los huesos y te recuerdan que no estás solo. No dijo te lo dije. Su mirada era suficiente. Me sirvió una taza de café negro, tan cargado que podría haber resucitado a un muerto. Bien, dijo, sentándose detrás de su imponente escritorio de caoba. Vamos a hacer la autopsia. Muéstrame lo que tienes. Durante las siguientes 2 horas, extendimos mi vida financiera sobre la superficie pulida de su escritorio. El contrato de compra-venta original, donde mi nombre y el de mi madre aparecían como copropietarios.
Mis estados de cuenta de los últimos 3 años, una línea de tiempo perfecta que mostraba cada pago de la hipoteca saliendo puntualmente de mi cuenta de nómina. Cada transferencia que le había hecho a mi madre para gastos de la casa, que ahora me daba cuenta de que probablemente eran para los caprichos de Sofía. Arturo leía cada documento con una concentración absoluta, sus cejas fruncidas. De vez en cuando, emitía un gruñido o anotaba algo en un bloc de notas legal. Aquí está el problema fundamental, Mateo, dijo finalmente, señalando el contrato de compra-venta. Al ser copropietaria con el 50%, legalmente tenía el poder de iniciar el proceso de venta. No necesitaba tu firma para poner la casa en el mercado. ¿Entonces es legal? Pueden simplemente robarme y ya está, sentí que el suelo se abría de nuevo. No tan rápido, me detuvo. Que pueda iniciar la venta no significa que pueda hacerlo a tus espaldas y quedarse con el 100% del dinero. Eso, sobrino, se llama abuso de confianza y, dependiendo de cómo lo hayan hecho, podría rayar en el fraude. Necesito ver la escritura de venta final. La conseguiré hoy mismo del registro público de la propiedad. Mientras su asistente hacía las llamadas pertinentes, yo le conté todo. La boutique de Sofía. El tono de mi madre. La frialdad de su engaño. Arturo escuchaba, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra. No es solo la lana, Mateo, dijo, mirándome fijamente. Es la falta de respeto. Es la humillación. Creyeron que eras débil. Que te quejarías un poco y luego aceptarías tu destino. Nos subestimaron. La palabra nos resonó en la habitación. Ya no era mi lucha. Era nuestra. A mediodía, su asistente entró con una copia de los documentos de la venta. Arturo se los arrebató y los leyó en silencio. Yo observaba su rostro, intentando descifrar su expresión. De repente, levantó la vista, y había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de ira y oportunidad. Estos idiotas, susurró, casi para sí mismo. Luego me miró. Vendieron la casa por casi 1.000.000 de pesos por debajo de su valor de mercado. Tenían prisa por conseguir el efectivo. El comprador es una empresa de inversión de esas que compran barato para remodelar y vender caro. Pero eso no es lo interesante. Se inclinó sobre el escritorio. Lo interesante es que, para acelerar el proceso, tu madre firmó una declaración jurada en la que afirmaba que tú estabas de viaje, incomunicado. Pero que habías dado tu consentimiento verbal total para la venta y la transferencia de los fondos a su cuenta. Mintió ante un notario público, Mateo. Una oleada de algo oscuro y poderoso recorrió mis venas. ¿Y eso, qué significa? Significa que tenemos una palanca, dijo Arturo, una sonrisa depredadora asomando en sus labios. Podríamos demandar. Iniciar un juicio largo y doloroso que podría llevar años. O, podríamos jugar ajedrez, no boxeo. Podríamos usar su propia avaricia y su estupidez en su contra. Se recargó en su silla, juntando los dedos. Ellas creen que ya ganaron. Creen que el dinero está seguro en su cuenta y que tú eres el perdedor. Van a gastar, Mateo. Van a cometer errores. Y nosotros vamos a estar esperando. Dices que Sofía quiere una boutique. Una boutique necesita un local. Un local necesita un contrato de arrendamiento. Los contratos, sobrino, son mi especialidad. No entendí completamente su plan, pero entendí el tono de su voz. Era el tono de un cazador que acaba de encontrar las huellas de su presa. Por primera vez desde que vi aquel letrero, sentí una chispa de esperanza. No, no era esperanza. Era algo mucho más afilado. Era la promesa de la venganza. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol brutal. Me mudé a un pequeño apartamento amueblado que mi tío me ayudó a encontrar, un lugar tan impersonal como la habitación del hotel, pero al menos era un refugio. Mi rutina se convirtió en un ciclo monótono: trabajo, gimnasio, cenar solo, dormir. El trabajo era mi única salvación, un lugar donde los problemas tenían soluciones lógicas, donde las estructuras se construían sobre cimientos sólidos, a diferencia de mi vida. Mi teléfono era un campo de minas.
Mensajes de mi madre que iban desde la falsa preocupación, estás comiendo bien, mi amor, hasta la manipulación descarada, tu hermana está muy estresada con lo de la tienda, tu actitud no ayuda. Llamadas de mi tía Carmen, la hermana de mi madre, que me acusaba de ser un malagradecido y de no entender los sacrificios de una madre. Bloqueé sus números. El silencio, como dijo mi tío, era mi escudo y mi espada. Pero la curiosidad es una bestia traicionera. Una noche, después de una jornada de 12 horas, cometí el error de abrir Instagram. Era una forma de masoquismo, lo sabía, pero no pude evitarlo. Busqué el perfil de Sofía. Era público, por supuesto. Su vida entera era una actuación para una audiencia invisible. La foto más reciente me golpeó en el estómago con la fuerza de un puñetazo. Era una selfie. Sofía y mi madre, posando en la terraza de una suite de hotel. Detrás de ellas, el inconfundible azul turquesa del mar de Tulum. Ambas sostenían copas de champán, sonriendo a la cámara con una felicidad radiante, casi obscena. Las gafas de sol de diseñador de Sofía reflejaban el sol poniente. Mi madre, que siempre se quejaba de no tener dinero, llevaba un collar de oro que yo nunca le había visto. Pero fue el texto de la publicación lo que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Celebrando nuevos comienzos y cerrando ciclos tóxicos, copas de champaña. Lista para mi nueva etapa como empresaria. Gracias a la mejor mamá del mundo por creer siempre en mí. Almohadilla emprendedora, almohadilla voz babe, almohadilla Tulum vives, almohadilla familia es primero. Familia es primero. Leí esa frase una y otra vez. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Estaban brindando con el dinero de mi casa, el dinero del sueño de mi padre, el dinero de mis noches sin dormir. Y tenían el descaro de hablar de familia. De ciclos tóxicos. Yo era el ciclo tóxico. Mi trabajo, mi responsabilidad, mi casa, todo eso era tóxico para ellas. Su robo, su traición, eso era un nuevo comienzo. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Tomé una captura de pantalla de la publicación, de los comentarios de sus amigas felicitándola por su valentía y su visión. Guardé la imagen en una carpeta segura en mi teléfono, junto a las fotos de los documentos legales. Era combustible. Era la prueba de que no estaba tratando con personas que habían cometido un error. Estaba tratando con depredadores que celebraban sobre los restos de su presa. En ese momento, cualquier atisbo de duda, cualquier pequeña voz en mi cabeza que susurraba sobre el perdón y la sangre, se extinguió para siempre. Esto ya no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de justicia. Se trataba de enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes destruir la vida de alguien y luego publicar fotos bonitas en Instagram como si nada. Con los dedos temblando de rabia, le envié la captura de pantalla a mi tío Arturo. No añadí ningún texto. No era necesario. Su respuesta llegó un minuto después. Ya veo. La arrogancia precede a la caída. Esto es perfecto, Mateo. Déjalas disfrutar de su champán. La resaca que les espera será monumental. Acabo de recibir una llamada interesante. Parece que nuestras amigas están buscando un local en la Condesa. Y creo que tengo justo lo que necesitan. Leí su mensaje y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La imagen en mi teléfono ya no me causaba dolor. Ahora, solo veía una cosa, la diana. Y mi pulso, por primera vez en días, era perfectamente estable. El juego había comenzado. Al día siguiente, estaba de nuevo en la oficina de mi tío. El ambiente, sin embargo, era completamente diferente. Ya no había desesperación en el aire, sino una tensa expectación, como la calma que precede a una tormenta perfectamente planeada. Arturo tenía una carpeta nueva sobre su escritorio, de un color azul brillante que destacaba entre los tonos ocres de su oficina. Buenos días, sobrino, dijo, con una energía que no le había visto en años. Anoche no pude dormir. No por la preocupación, sino por la emoción. Hacía mucho que no tenía un caso tan, personalmente satisfactorio. Señaló la carpeta azul. Aquí dentro está nuestra arma secreta. O, mejor dicho,
tu arma secreta. Una que ni siquiera recordabas que tenías. Lo miré, confundido. Abrió la carpeta y sacó un acta constitutiva. Leí el nombre en la parte superior, MA Proyectos Inmobiliarios, SAS. ¿Qué es esto?, pregunté. Arturo sonrió. ¿No te acuerdas? Hace unos 5 años, cuando tu abuela falleció, te dejó en herencia aquel pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Era un pedazo de tierra sin mucho valor aparente. Me pediste que lo vendiera. Asentí, empezando a recordar vagamente. Sí, necesitaba el dinero para el enganche de la casa. Exacto. Pero yo no lo vendí, dijo, y sus ojos brillaron con astucia. Te convencí de que no lo hicieras. Te dije que el mercado estaba bajo, que era mejor esperar. Lo que realmente hice fue usar ese terreno para capitalizar una pequeña empresa, una sociedad por acciones simplificada. Es la forma más fácil y barata de constituir una persona moral. Las iniciales, por supuesto, son por Mateo Arturo. Mi mente daba vueltas, intentando seguirle el ritmo. Pero, ¿por qué? Porque siempre hay que tener un plan B, Mateo. Unas bajo la manga. Con el capital de la empresa y un pequeño préstamo que yo mismo avalé, compramos 3 apartamentos pequeños en un edificio en la colonia Narvarte. Propiedades que no estaban a tu nombre directamente, sino a nombre de la empresa. Han estado alquilados desde entonces, generando un ingreso pasivo modesto pero constante que se ha ido reinvirtiendo. Era tu fondo de retiro, tu seguro de vida. Un patrimonio del que tu madre y tu hermana no tenían ni la más remota idea. Me quedé sin palabras. Mi tío, en su infinita sabiduría y desconfianza, me había construido un arca de Noé sin que yo lo supiera. Y ahora, continuó, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador, viene la parte divertida. Como te dije, tu madre y tu hermana están buscando un local para la famosa boutique. Quieren algo en la Condesa, por supuesto. Un lugar caro, pretencioso, que grite, nuevo dinero. Y resulta que yo conozco a muchos corredores inmobiliarios. Sacó un segundo documento de la carpeta. Era un folleto de un local comercial en alquiler. La foto mostraba una esquina preciosa, con grandes ventanales, en una de las calles más cotizadas de la Condesa. Este local, dijo Arturo, golpeando el papel con el dedo, es propiedad de un viejo cliente mío que me debe un par de favores. Está a punto de desocuparse. Le he pedido que suba el precio de la renta un 20% por encima del mercado. Y luego, le he pedido a otro corredor, uno que no tiene ninguna conexión aparente conmigo, que se ponga en contacto con tu hermana y le ofrezca un trato exclusivo, por un local diferente. Señaló el folleto. No, no este. Uno mucho mejor. Un local que en realidad no existe. Le mostrará fotos, le hablará maravillas. Y cuando Sofía esté completamente enamorada de ese local fantasma, el corredor le dirá que, lamentablemente, ya se rentó. Ella se sentirá devastada. Y justo en ese momento, como por arte de magia, el mismo corredor le dirá, pero sabe que, acaba de entrarme una opción que podría interesarle. No es tan grande, pero la ubicación es excelente. Y el dueño está dispuesto a negociar un poco el precio. Arturo se recargó en su silla, su rostro era la imagen misma de la satisfacción. Esa opción, Mateo, será uno de tus 3 apartamentos en la Narvarte. El que tiene la mejor distribución para una tiendita. No es la Condesa, pero después de la decepción, le parecerá una oportunidad caída del cielo. La llevaremos de la euforia a la desesperación, y luego le ofreceremos una solución que ella creerá que encontró por suerte. ¿Crees que caerán en la trampa?, pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Caer. Mateo, van a saltar dentro de ella con los 2 pies. Están ciegas por la arrogancia y el dinero fácil. Creen que el universo está conspirando a su favor. No se dan cuenta de que el universo, en este caso, soy yo. Y yo estoy de tu lado. Van a firmar un contrato de arrendamiento con su propia víctima. Y cuando lo hagan, las tendremos exactamente donde las queremos. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas y extrañas de mi vida.
Por fuera, mi vida continuaba su curso predecible. Iba a la oficina, revisaba planos, visitaba obras. Pero por dentro, vivía en un estado de tensión constante, como un actor esperando su entrada en el escenario. Cada llamada de mi tío Arturo hacía que mi corazón diera un vuelco. El corredor ya contactó a Sofía. Está fascinada con el local fantasma, me informó un martes. La llevó a ver la zona. Le dijo que el contrato se firmaría la próxima semana, me actualizó el jueves. Hoy le dio la mala noticia. Está furiosa. Dice que, no es justo, me contó el sábado, y pude escuchar la risa contenida en su voz. Mientras tanto, mi teléfono personal seguía siendo un campo de batalla silencioso. Los mensajes de mi madre se volvieron más insistentes. Pasaron de la falsa dulzura a la impaciencia. Mateo, ya fue suficiente. Esta actitud tuya es muy infantil. Necesitamos hablar sobre tus cosas, están en una bodega y hay que pagar. Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Mis cosas. Mi vida entera, reducida a cajas en una bodega. No respondí. Luego vino la llamada de mi tía Carmen. Esta vez contesté, poniendo el altavoz para que Arturo, que estaba conmigo en su oficina, pudiera escuchar. Mateo. ¿Se puede saber qué te pasa? Empezó sin saludar. Tu madre está muy preocupada. Y tu hermana necesita tu apoyo. ¿Sabes lo difícil que es empezar un negocio? Deberías estar orgulloso de ella, no portándote como un niño berrinchudo. ¿Apoyo, tía? Como el que ellas me dieron a mí, respondí, mi voz tan fría como el hielo. No compares. Lo de la casa fue una decisión de negocios. A veces hay que hacer sacrificios por la familia. Algo que tú, con tu egoísmo, parece que no entiendes. Eres el hombre de la familia, compórtate como tal. Arturo me hizo una seña para que colgara. Obedecí. Perfecto, dijo mi tío. Están frustradas. Se sienten con derecho a todo, incluso a tu apoyo después de haberte apuñalado por la espalda. La fruta está madura, a punto de caer del árbol. Y cayó. 2 días después, Arturo me llamó. Lo tenemos. Firmó el contrato esta mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿En serio? Como un pajarito. Ni siquiera leyó las cláusulas. Su madre firmó como aval. Pagaron 3 meses de depósito y el primer mes de renta por adelantado. Una suma considerable. El dinero ya está en la cuenta de MA Proyectos Inmobiliarios. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Habían pagado una fortuna para alquilar una propiedad que, en esencia, me pertenecía. Habían financiado el principio de su propia destrucción. La gran inauguración es en 2 semanas, continuó Arturo. Van a hacer una fiesta por todo lo alto. Quieren que todo el mundo vea su éxito. Y ahí, Mateo, es donde el telón caerá. He contratado a un notario público, un hombre con cara de piedra que no se inmuta ante nada. Él será nuestro mensajero. Ahora, solo tenemos que esperar. Dales 2 semanas para que se sientan en la cima del mundo. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía bajo mis pies, un monstruo de concreto y ambición. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño ni perdido en ella. Me sentí como uno de sus arquitectos, no solo de edificios, sino de destinos. El mío. Y el de ellas. Las redes sociales de Sofía se convirtieron en la cuenta regresiva de su propia ejecución. Cada día, una nueva publicación documentaba el ascenso de su vanidad. Fotos de las paredes recién pintadas de un rosa millennial empalagoso. Un video en cámara rápida de ella dirigiendo a los trabajadores, señalando cosas con un dedo perfectamente manicureado. Un boomerang de ella y mi madre brindando con mimosas en medio del local vacío. El nombre de la tienda era Sofía's Closet, un nombre tan original como su modelo de negocio. La invitación a la fiesta de inauguración llegó a través de un grupo de WhatsApp familiar del que me había olvidado silenciar.
Era una imagen digital llamativa, con letras doradas y un código de vestimenta chic y glam. La fecha, sábado, 8 de la noche. Sentí una punzada de ironía. El sábado era el día que solía dedicar a cortar el césped de mi casa. Llegó el día de la fiesta. Yo no fui, por supuesto. Mi papel en esta obra se jugaba tras bambalinas. Pero gracias a la magia de la tecnología y a un primo lejano que me debía un favor y que sí asistió, pude verla casi en tiempo real. Me enviaba fotos y videos discretos. El lugar estaba a reventar. Sofía, enfundada en un vestido brillante que probablemente costó más que mi primer mes de renta, era el centro de un universo de amigos superficiales y familiares aduladores. Flotaba por el local, recibiendo abrazos y felicitaciones, su risa resonando por encima de la música electrónica de moda. Mi madre, Elena, actuaba como la matriarca orgullosa, contando a quien quisiera escuchar la historia de cómo su niña visionaria había construido su sueño desde cero. No mencionó, por supuesto, que los cimientos de ese sueño eran los restos de la vida de su otro hijo. Mi primo me envió un video de mi tía Carmen dando un discurso improvisado, con una copa de vino en la mano. Quiero brindar, dijo, con la voz un poco arrastrada, por mi sobrina Sofía, que nos demuestra que con talento y sin miedo se puede lograr todo. Y por mi hermana, Elena, una madre leona que siempre, siempre, pone a sus hijos primero. La ironía era tan espesa que me ahogaba. A las 9:30, mi primo me envió un mensaje de texto: está increíblemente lleno. Hay canapés carísimos y un barman haciendo malabares. Sofía no ha parado de decir que este es, solo el principio, y que planea abrir sucursales en Polanco y Santa Fe. Le respondí: disfruta del espectáculo. La mejor parte está por comenzar. Sal de ahí en 10 minutos. Me serví un vaso de whisky y me senté en el balcón de mi apartamento. Miré mi reloj. 9:45. El notario, un hombre llamado licenciado Benítez, debía estar llegando. Imaginé la escena, la música, las risas, el champán fluyendo. Un mundo perfecto de apariencias, a punto de chocar con la dura y fría realidad de un documento legal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo. El águila ha aterrizado. Contuve la respiración. Me imaginé al licenciado Benítez, con su portafolio de cuero y su expresión severa, abriéndose paso entre la multitud. Un fantasma de la realidad en medio de una fiesta de fantasía. Imaginé a Sofía, interrumpiendo su risa para mirarlo con extrañeza. A mi madre, frunciendo el ceño, preguntándose quién era ese aguafiestas. Bebí un sorbo de whisky. El licor quemó mi garganta, pero no tanto como la anticipación que sentía. Durante semanas, había sido una víctima. Un fantasma. Un espectador de mi propia desgracia. Pero en ese preciso instante, mientras un notario cruzaba el umbral de su falsa victoria, yo era el que movía los hilos. Yo era el arquitecto. Y estaba a punto de demoler su mundo. El licenciado Benítez era un hombre que parecía haber nacido con un traje gris y una expresión de perpetua desaprobación. Medía casi 1,90 m, y su presencia en la abarrotada y ruidosa boutique tuvo el efecto de un agujero negro, absorbiendo la luz y el sonido a su alrededor. Se abrió paso entre los invitados con una cortesía gélida, como un iceberg navegando por aguas cálidas. Sus ojos no se desviaban, no mostraban curiosidad por la decoración ni por la gente. Tenían un objetivo. Sofía fue la primera en verlo. Estaba en medio de una anécdota, gesticulando con una copa de champán en la mano, cuando su mirada se cruzó con la del abogado. Su sonrisa vaciló. Frunció el ceño, claramente molesta por la intrusión de este hombre sombrío en su noche de gloria. Disculpe, ¿puedo ayudarle? Esta es una fiesta privada, dijo, su tono cargado de la arrogancia de quien se siente dueña del universo. El licenciado Benítez la miró sin expresión. Busco a la señorita Sofía Rojas y a la señora Elena Morales. Mi madre, que estaba cerca, se acercó, con una sonrisa forzada de anfitriona. Sí, somos nosotras. ¿Ustedes? Mi nombre es Hernán Benítez. Soy notario público. Tengo un documento legal que debo entregarles en persona.
Su voz era grave y monótona, cortando el bullicio como un bisturí. La palabra legal colgó en el aire, pesada e incómoda. La música pareció bajar de volumen por sí sola. Algunos invitados cercanos se callaron, sus conversaciones muriendo en sus labios mientras aguzaban el oído. ¿Un documento? ¿De qué se trata? ¿Es de algún proveedor?, preguntó Sofía, impaciente. Preferiría que lo habláramos en un lugar más discreto, dijo el notario, su mirada recorriendo el local lleno de curiosos. No, no. Díganos aquí. Como puede ver, estamos un poco ocupadas, insistió Sofía, con un gesto de fastidio. Quería despacharlo rápido para volver a ser el centro de atención. Fue su primer error. El licenciado Benítez asintió lentamente, como si aceptara una derrota que en realidad era una victoria. Como deseen. Abrió su portafolio de cuero con una deliberada lentitud. El chasquido de los broches metálicos sonó anormalmente fuerte en el silencio que se estaba formando. Sacó una carpeta gruesa, atada con un listón rojo, el tipo de carpeta que nunca trae buenas noticias. Señora Elena Morales, señorita Sofía Rojas, comenzó, su voz proyectándose con una claridad profesional, estoy aquí en representación de la empresa M.A. Proyectos Inmobiliarios, SAS, propietaria de este inmueble. Pude imaginar la escena a través de los ojos de mi primo, que se había quedado rezagado cerca de la puerta, observándolo todo. La confusión en el rostro de mi madre. La impaciencia de Sofía convirtiéndose en una mueca de extrañeza. Sí, sí, nuestros arrendadores. Y bien, espetó Sofía. El motivo de mi presencia, continuó el notario, imperturbable, es para notificarles formalmente que han incurrido en un incumplimiento grave de su contrato de arrendamiento. Un murmullo recorrió a los invitados más cercanos. La cara de Sofía pasó del rosa champán al blanco pálido. ¿Incumplimiento? Eso es ridículo. Y pagamos el depósito y la primera renta. Tenemos los recibos. En efecto, concedió el licenciado Benítez. Pagaron una parte. Sin embargo, la cláusula 7, inciso B, del contrato que ambas firmaron, estipula claramente que, para locales comerciales destinados a un negocio nuevo, se requiere el pago por adelantado del depósito más el equivalente a 3 meses de renta para validar el acuerdo. Ustedes solo han cubierto el equivalente a un mes. Por lo tanto, el contrato, a efectos legales, nunca fue validado en su totalidad. El silencio ahora era total. La música se había detenido. El barman había dejado de agitar su coctelera. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño drama que se desarrollaba en el centro de la tienda. Mi madre finalmente encontró su voz. Pero, el corredor no nos dijo nada de eso. Dijo que con el depósito era suficiente. Con el debido respeto, señora, lo que un corredor diga verbalmente no invalida lo que ustedes firmaron en un documento legal ante 2 testigos. La ignorancia de la ley, o en este caso, del contrato, no exime de su cumplimiento. El notario era una máquina de lógica implacable. Sacó un segundo documento de la carpeta. Era una sola hoja. Debido a este incumplimiento, el propietario ha decidido ejercer su derecho, estipulado en la cláusula 22, de rescindir el contrato de manera inmediata y solicitar la desocupación del inmueble. Le tendió el papel a mi madre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El papel que el licenciado Benítez le entregó a mi madre era la materialización de mi venganza. Impreso en papel oficial, con sellos y firmas, cada palabra había sido elegida por mi tío Arturo con la precisión de un cirujano. En la parte superior, en letras mayúsculas y negritas que parecían saltar de la página, se leía, orden de notificación de rescisión de contrato y solicitud de desalojo voluntario. Elena miraba el documento como si fuera una serpiente a punto de morderla. Sus labios se movían, leyendo las palabras sin emitir sonido. Sofía se lo arrebató de las manos. Sus ojos, acostumbrados a leer comentarios de Instagram y catálogos de moda, se esforzaban por descifrar la jerga legal. Desalojo. ¿Qué es esto? Es una broma, gritó, su voz subiendo una octava, al borde de la histeria. Miró al notario, buscando una señal de que todo era un malentendido.
No pueden hacernos esto. Hemos invertido todo aquí. La mercancía, la remodelación. La inversión que ustedes hayan hecho en una propiedad que no les pertenece legalmente, debido a un contrato incumplido, es bajo su propio riesgo, respondió el licenciado Benítez. Su tono tan plano como un electrocardiograma de un muerto. La ley es muy clara al respecto. Un hombre, probablemente el padre de una de las amigas de Sofía, se acercó. A ver, licenciado, debe haber una solución. Pueden pagar el resto ahora mismo, ¿no? El notario negó con la cabeza lentamente. Me temo que no. La cláusula de rescisión inmediata, una vez activada por el propietario, es irrevocable. El propietario ya no tiene interés en continuar la relación comercial. Mi única función aquí es notificarles que tienen un plazo de 30 días naturales a partir de hoy para desalojar el inmueble y entregarlo en las mismas condiciones en que lo recibieron. 30 días. La sentencia era final. Fue mi tía Carmen, siempre metiendo la cuchara, quien hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Se acercó, con el rostro enrojecido por el vino y la indignación. ¿Y se puede saber quién es ese propietario tan inhumano? ¿Qué clase de monstruo hace algo así en una fiesta de inauguración? Quiero su nombre. El licenciado Benítez miró sus papeles, aunque no lo necesitaba. Sabía el nombre perfectamente. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. El representante legal y accionista mayoritario de la empresa, M.A. Proyectos Inmobiliarios, SAS, dijo, levantando la vista y mirando directamente a mi madre y a mi hermana, es el señor Mateo Rojas. Si una bomba hubiera explotado en medio de la tienda, el efecto no habría sido más devastador. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo entero contuviera la respiración. El rostro de Sofía pasó por una docena de emociones en 5 segundos, incredulidad, confusión, negación y finalmente, una comprensión horrorizada que le robó todo el color de la cara. Se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe físico. Pero fue la reacción de mi madre la que se grabó en la memoria de mi primo para siempre. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, fijos en el notario, se llenaron de un pánico puro, animal. Dejó caer la copa de champán que aún sostenía. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol pulido, y el sonido fue como un disparo en la quietud mortal de la habitación. El líquido dorado se esparció por el suelo, apagando el brillo de la fiesta, como una premonición de todo lo que estaba por venir. M.A., susurró mi tía Carmen, conectando los puntos con una lentitud dolorosa. Mateo. Arturo. La verdad, brutal y desnuda, estaba sobre la mesa. No había sido mala suerte. No había sido un error. Había sido un plan. Una trampa perfecta. Y ellas, en su arrogancia, habían entrado directamente, sonriendo y brindando hasta el último segundo. El cazador no era un extraño sin rostro. Era su propio hijo. Su propio hermano. El chico al que le habían dicho que no merecía un lujo. Y él acababa de demostrarles que podía comprar y vender el lujo que ellas apenas podían alquilar. El notario, habiendo cumplido su misión, simplemente dijo buenas noches. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un campo de batalla emocional. La fiesta había terminado. No tuve que esperar mucho. Apenas 10 minutos después de que el licenciado Benítez abandonara el campo de batalla, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dejé que sonara, escuchando el tono vibrante sobre la madera de mi mesa de centro. Sonó 1, 2, 3 veces. A la cuarta, deslicé el dedo y contesté. Puse el altavoz. Bueno, dije, mi voz deliberadamente tranquila. Mateo, el grito al otro lado de la línea fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono. Era una mezcla de furia y pánico. ¿Qué demonios has hecho? Me tomé un segundo antes de responder. Saboreé su desesperación. Era el sonido de la justicia. Yo no he hecho nada, mamá. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos como propietario. El contrato se incumplió. Son negocios.
No me hables de negocios, eres mi hijo, sollozó. De fondo, podía escuchar a Sofía gritando y llorando histéricamente. Esto es por la casa, ¿verdad? Es una venganza. No puedo creer que seas tan cruel, tan rencoroso. Rencoroso, repetí, y una risa fría escapó de mis labios. Déjame entender. Ustedes me roban mi casa, la casa que pagué con 10 años de mi vida, la venden a mis espaldas, se gastan el dinero en viajes y lujos, me dicen que no merezco nada, y cuando yo protejo mi propia inversión. El rencoroso soy yo, la lógica es fascinante, de verdad. Pero es tu hermana, Mateo. Era su sueño, gritó. Su sueño no puede construirse sobre mis pesadillas, mamá. Se acabó. Ya no más. Yo ya no soy el colchón donde todos caen. Ya no soy el cajero automático. Ya no soy el sacrificio que se ofrece para que la princesa pueda tener su castillo. Hubo un silencio, solo interrumpido por los sollozos de Sofía. Luego, la voz de mi madre cambió. El enojo se fue, reemplazado por el arma que siempre usaba cuando todo lo demás fallaba: la súplica, la manipulación emocional. Mateo, mi amor, por favor, su voz era un susurro lastimero. No nos hagas esto. Lo arreglaremos. Te pagaremos el resto. Lo que sea. Pero no nos quites la tienda. Es lo único que Sofía tiene. No. Ya no hay nada que arreglar. Tú misma lo dijiste, recuerdas, con tu sueldo, puedes rentar algo pequeño. Es un buen consejo. Creo que deberían empezar a buscar. La ciudad es grande, seguro encuentran algo que se ajuste a su nuevo presupuesto. No tenemos un nuevo presupuesto. Casi todo el dinero de la casa se fue en esto, su voz se quebró por completo. Pues eso, dije, levantándome y caminando hacia el balcón, es lo que en el mundo real llamamos una mala inversión. Tienen 30 días para desocupar el local. Cualquier comunicación a partir de ahora, por favor, háganla a través de mi abogado, el licenciado Arturo Morales. Él tiene todas las instrucciones. Mateo, no me cuelgues. Mateo, por favor, suplicó. Pero yo ya no estaba escuchando. Apreté el botón rojo en la pantalla. El silencio que siguió fue el más satisfactorio que he experimentado en mi vida. No era el silencio de la soledad. Era el silencio del poder. El silencio de haber recuperado el control de mi propia historia. La llamada de la derrota había terminado. Y yo, por primera vez, era el ganador. Después de colgar, no sentí la euforia que esperaba. No hubo un grito de victoria ni un baile de celebración. El subidón de adrenalina se desvaneció, dejando un vacío extraño y pesado. Me quedé de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como 1.000.000 de estrellas caídas. El aire de la noche era fresco, pero yo sentía un frío que venía de adentro. Gané. La palabra resonaba en mi mente. Les quité todo, tal como ellos me lo quitaron a mí. El plan de mi tío había funcionado a la perfección. La humillación había sido pública, la derrota, absoluta. Entonces, ¿por qué se siente como si el único que realmente perdió he sido yo? Fui a mi habitación y abrí un cajón. Saqué mi cartera, y de un compartimento oculto, extraje una vieja fotografía doblada. Estaba gastada por los bordes, los colores desvaídos por el tiempo. Éramos los 4, en unas vacaciones en Acapulco. Yo tendría unos 10 años, Sofía 6. Mi padre, aún vivo, nos abrazaba a ambos. Mi madre sonreía a la cámara, una sonrisa genuina, llena de una felicidad que no le había vuelto a ver desde que papá murió. Éramos una familia. Una familia real, imperfecta, pero unida. Miré los rostros sonrientes de la foto y el hombre de 29 años en el balcón sintió pena por el niño de 10 de la fotografía. Ese niño no tenía idea de la traición que le esperaba. Creía en el amor incondicional, en la lealtad de la sangre. Ese niño murió esta noche. Y yo fui quien tuvo que matarlo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre la fotografía. No era una lágrima por ellas. No sentía pena por mi madre ni por mi hermana. Ellas habían elegido su camino.
Era una lágrima por mí. Por la familia que creí tener y que nunca existió realmente. Por la inocencia que me habían robado, no con la venta de la casa, sino con la lenta y constante erosión de mi valor como persona a lo largo de los años. Gané, me repetí. Pero, ¿a qué costo quemé los puentes? Pero ellos me dieron la gasolina y los cerillos. Destruí su sueño, pero ellos primero profanaron el de mi padre. Me convertí en un monstruo calculador y frío para luchar contra los monstruos que llevaban mi misma sangre. Doblé la fotografía con cuidado y la volví a guardar. El dolor en mi pecho era real, una herida profunda que ninguna venganza podría curar. Pero debajo del dolor, había algo más. Una sensación nueva, extraña. Era la calma. La paz de saber que la batalla había terminado. La guerra por su aprobación, por su amor, por un lugar en su mesa, había concluido. Y al perderla, me había liberado. Ya no tenía que demostrar nada. Ya no tenía que comprar su afecto. Ya no tenía que ser el hijo bueno, el hermano responsable. Podía ser, simplemente, Mateo. Y por primera vez, sentí que eso era suficiente. La caída fue más rápida y brutal de lo que incluso mi tío había anticipado. La humillación pública de la fiesta fue solo la primera pieza de dominó. Al día siguiente, los proveedores de la mercancía de la boutique, que habían vendido a crédito confiando en la apariencia de riqueza, empezaron a llamar. Al enterarse de que el local iba a ser desalojado y que el negocio estaba muerto antes de nacer, exigieron el pago inmediato. Los cheques que Sofía les había dado, con fechas posteriores, ahora no valían nada. Las amigas que habían llenado la fiesta se esfumaron. Los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones a comer desaparecieron. La popularidad de Sofía, construida sobre el dinero y la apariencia, se derrumbó como un castillo de naipes en un vendaval. Se encontró sola, enfrentando la vergüenza y las deudas. Mi tía Carmen intentó una última ofensiva. Me llamó, esta vez con un tono completamente diferente. Ya no había ira, solo una súplica desesperada. Mateo, por favor, tienes que parar esto. Tu hermana no para de llorar, no quiere salir de su cuarto. Tu madre está enferma de la preocupación. ¿No ves el daño que estás haciendo? Es tu familia, por el amor de Dios. La familia no le roba a la familia, tía, le respondí, mi voz carente de emoción. La familia no humilla a la familia. Ellas me hicieron un daño mucho peor que el que yo les estoy haciendo. Yo solo les estoy mostrando las consecuencias de sus actos. Es una lección que debieron haber aprendido hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. El golpe final vino de mi madre. Intentó sacar el dinero que quedaba en el banco, producto de la venta de mi casa, para pagar a los proveedores. Pero se encontró con una sorpresa. Mi tío Arturo, anticipando este movimiento, había presentado una demanda preliminar por abuso de confianza. Y el juez había ordenado la congelación de la cuenta mientras se investigaba el origen y la repartición de los fondos de la venta del inmueble. El dinero estaba atrapado, inaccesible. Estaban en la ruina. El efecto dominó fue total. En menos de un mes, pasaron de brindar con champán en Tulum a enfrentarse a demandas, a la vergüenza social y a la aterradora realidad de que no tenían absolutamente nada. Pasaron 3 meses. El otoño comenzó a pintar de ocres la ciudad. Yo estaba en el balcón de un penthouse en la colonia Roma, un lugar que había alquilado temporalmente. El aire era fresco, y la vista del castillo de Chapultepec a lo lejos era espectacular. La casa que había sido el sueño de mi padre y el origen de mi pesadilla, la vendí. Un nuevo comienzo requería borrar por completo el pasado. El apartamento en la Narvarte, el escenario de mi venganza, también lo vendí. No quería tener nada que me atara a esos recuerdos. Mi tío Arturo, el genio legal que era, llegó a un acuerdo extrajudicial con mi madre. Retiré la demanda por abuso de confianza a cambio de que ella me cediera el 90% de los fondos congelados de la venta de la casa. El 10% restante, dijo mi tío, era un gesto de buena fe que nos ponía en una posición moralmente superior, aunque a mí me parecía más bien el dinero para que se compraran el boleto de autobús al infierno.
Con ese dinero, y el de la venta de mis otras propiedades, mi futuro financiero era más sólido que nunca. Pero el dinero ya no era mi objetivo. La libertad sí lo era. Supe, a través de mi tío, que Elena y Sofía se habían mudado a un pequeño apartamento en una zona lejana y modesta de la ciudad. Sofía tuvo que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida, en una tienda departamental. Mi madre, según me contaron, había envejecido 10 años. No sentía alegría por su desgracia. Para ser honesto, intentaba no sentir nada por ellas. Eran extrañas para mí ahora, personajes de un capítulo de mi vida que ya había cerrado. Había perdido una familia, sí, pero en el proceso me había encontrado a mí mismo. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había aprendido, de la manera más dura posible, que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Miré el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Ya no sentía ese frío interior. La herida seguía ahí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería del todo, pero ya no dolía. Era solo un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que demoler los cimientos podridos de tu pasado. Y mientras la primera estrella aparecía en el cielo crepuscular, me hice una pregunta, no a mí mismo, sino a la ciudad, al universo, a quien quisiera escuchar. Sé que fue una decisión dura, pero ¿hice lo correcto al poner un límite definitivo? Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar?